Y continuamos esta noche con el Night Show. ¡Qué nivel! Y nuestro invitado esta noche es Mauricio Zavala. Mauricio, muy buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Juanis, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, todo bien, gracias a Dios. Qué gusto tenerte con nosotros aquí en el show ¿Qué nivel? Mauricio, para esas personas que no conocen a Mauricio, yo sé que muchas personas te conocen, Mauricio, pero las que se están conectando con nosotros, Mauricio es un bajista profesional, un joven talentoso que Dios ha levantado en la ciudad de San Pedro Sula y que hoy va a compartir con nosotros su experiencia, cómo han sido sus inicios en la música, hasta dónde Dios lo ha llevado con estas cuerdas que tanto me han costado a mí aprenderlas. Mauricio, yo canto, hago el intento de cantar. Luis se enoja conmigo porque dice que tengo 15 años aprendiendo a tocar teclado y ya van creo que 17 ya. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es poder hablar de la trayectoria de Mauricio Zavala, un joven talentoso, como ya lo mencionábamos, que ha hecho... No tan joven ya, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Pero tenés la fobia... No, ¿verdad? ¿Ya venciste la fobia? ¿Cuál del envejecer? Ah, no le tenemos miedo. No le tenemos. No. Ya la venció Mauricio también. Mauricio, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios ejecutando el bajo? Mis inicios en el bajo son un poquito accidentados, ¿verdad? Como tal, porque no estaba planificado comenzar en la música. De hecho, mi familia es una familia de músicos. Me crié viendo a mis hermanos tocando instrumentos. De hecho, acabo de ver a un amigo que conozco desde la juventud. Estaba bien niño yo. Entonces decir que él está viejito ya, ok. No, yo digo que yo creo que ya días nos calienta el sol a todos. Ok. Pero en realidad yo me involucré bien tarde. Casi a los 17 años, por no decir a los 17 años. O sea, súper tarde. Porque mis metas, expectativas eran otras, y también crecí viendo a mis hermanos tanto en la música que de alguna manera estaba como un poquito como fastidiado, no quería seguir yo ese camino. Sin embargo, todo obra para el propósito que Dios tiene para cada uno, ¿verdad? Entonces terminé involucrándome en la música y ya una vez entré, ya no me pude detener ya. El Señor empezó la obra en ti a temprana edad y me gusta eso. Vi una publicación hace poco en una de tus redes sociales donde mencionabas a una hermana que oraba por ti, porque ella está orando por ti. Contanos de eso también, porque sabemos que cuando un ministro se mantiene en el lugar que Dios quiere es porque hay personas detrás, aparte de nuestros padres también. Hay personas también que nos llevan en oración y eso creo que es importante. ¿Cómo marcó tu vida ese tiempo que tú te diste cuenta que personas oraban por ti? Mi vida como tal ha sido, como te digo, bien accidentada, entre comillas, porque en realidad todo ha sido parte del propósito de Dios, ¿verdad? En realidad perdí a mi papá cuando tenía 15 años, mi mamá murió cuando yo tenía 24. Entonces me encontré con personas y me he encontrado con personas que de manera personal han tomado o tomaron de alguna manera ese rol paternal o maternal también, y que me han marcado mucho, como la persona que mencionas, Mirna González se llama ella. De hecho hoy ella partió con el Señor, y son personas que nos marcan y nos llevan, siempre nos llevaban, o hay otras personas también, pero que nos han llevado en sus oraciones y que somos producto muchas veces de esas oraciones, y de alguna manera eso definitivamente nos ha marcado mucho. Deja un legado ahí en tu vida. Claro que sí, deja un legado muy grande porque son personas que se abrieron en su corazón, abrieron su corazón para casi que adoptarnos a nosotros, o adoptarme a mí, digamos, como un hijo, como alguien de la familia, ¿verdad? En este caso no solamente ella, hay otras personas también que han sido así. Su esposo, de hecho, también, el pastor José,
Han sido personas que han sido de mucha bendición, y otros pastores también. He tenido la bendición de caer bien con los pastores. Es como la gracia de Dios como tal. No puedo decir que ha sido por mí. En realidad ha sido la gracia de Dios en todo momento, y pues eso me ha permitido también tener como esa cobertura extra, ¿verdad?, en mi vida. Como una seguridad te ha dado ese Definitivamente. acompañamiento de esas personas especiales para vos, y saber también que venís de una familia de músicos, pero que tal vez no te sentías en la capacidad también de ser uno de ellos. Pero Correcto. cuando empezás en esto de poder aprender a ejecutar el bajo, y ya estás pensando hoy en día, si no hubiese arrancado a los 17 años, tal vez no estarías en la posición que Dios te tiene ahora. Sí, siempre me lo pregunté, hablando, ya volviendo al tema de la música, siempre me pregunté también qué hubiese pasado si hubiese aprendido antes, ¿verdad? Porque se dice que lo ideal es comenzar de niño en la música. En mi caso no se dio así. Comencé ya prácticamente siendo un adolescente, ya casi terminando la adolescencia como tal, ¿verdad? Comencé, y pues en ese sentido le doy gracias a Dios, porque todo sucede en el tiempo de Dios, ¿verdad? Nada sucede ni antes ni después. Es todo conforme al propósito que Dios tiene para nosotros. A veces queremos comparar, ¿verdad?, nuestras vidas con las de alguien más. A veces queremos comparar nuestro talento con el de alguien más, pero es ahí cuando cometemos errores, ¿verdad? Cuando pensamos, digamos, ¿qué tal si yo tuviera el talento de él? ¿Qué tal si yo tuviera el talento del otro? Cuando que Dios dice en su palabra que Él ha depositado tesoros en nosotros como en vasijas de barro, ¿verdad? De alguna manera eso también nos debe de insertar, por decir, o por utilizar un verbo, una palabra, seguridad, provocar en nosotros un revulsivo para no creernos en nosotros mismos, sino creer lo que Dios ha depositado en nosotros, que, como les digo, así dice la palabra, ¿verdad?, que son tesoros en vasijas de barro. Mauricio Zavala encontró su propósito de vida a los 17 años o más adelante. No, definitivamente fue desde el principio. Es decir, yo nací en un hogar cristiano desde los 40 días de nacido, ¿verdad? Casi como que el Rey León, así lo... Qué excelente eso. Sí, así a los 40 días me llevaron a la iglesia, y desde entonces he permanecido, digamos, en esa relación con el Señor, a pesar que tal vez no ha sido algo perfecto, porque el caminar del cristiano, el caminar del creyente nunca es perfecto, ¿verdad? Siempre tiene bastantes irregularidades, no por Dios, sino por uno. A veces las personas entonces empiezan a culpar a Dios y hacen mofa de Dios como tal, pero no, en realidad Dios no falla, Dios es perfecto. El que falla es uno, ¿verdad? O el que no es regular, o el que no mantiene muchas veces la bitácora de vuelo, ¿verdad? Es uno mismo. Correcto, como dice nuestro amigo Colocho, Dios es bueno, nosotros somos los malos. Así es. De hecho, dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno, pues. O sea, nosotros somos personas imperfectas dentro de un plan perfecto, que es el plan de Dios, ¿verdad? Es cierto. Cuando encontrás tu propósito de vida, Mauricio, te das cuenta que también vas a impactar vidas, jóvenes que también quieran incursionar en la música, jóvenes también que no solo musicalmente hablando, sino que también jóvenes que decidan seguir a Cristo desde temprana edad. Naciste en un hogar cristiano, pero también sabemos que la experiencia personal es diferente a la de nuestros padres, a la de nuestros hermanos, sino que es algo personal que nosotros vivimos. ¿Cómo fue tu experiencia y qué le compartías a los jóvenes cuando hablas de Cristo? En mi caso, yo hablo del Señor con completa pertenencia, ¿verdad? Porque desde chiquito, desde pequeño, he conocido al Señor como tal, desde muy pequeño. Aún recuerdo mi primer versículo que me aprendí en mi escuela dominical, de hecho, en la iglesia donde yo iba, una iglesia bautista, me acuerdo. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
fue mi primer versículo. Tenía casi los 6 años, iba a cumplir 6 años cuando me aprendí ese versículo de ¿En memoria. escuela dominical? En escuela dominical. Qué bonito. Entonces desde ahí, no sé, ese versículo tuvo un impacto en mi vida, en el ámbito, bueno, con mi espíritu como tal, ¿verdad? Que me marcó de por vida, al punto de que he tenido la fuerza que Dios me ha permitido tener, ¿verdad? Que el Señor mismo me ha dado, de poderme mantener, digamos, en ese sentido estable en todas las áreas de mi vida. Es decir, que nunca me he visto en la necesidad de seguir una corriente, de que si alguien anda este peinado, yo voy a andar ese peinado, de que no, es una cuestión que me marcó, y pues precisamente es eso lo que yo les digo a los jóvenes, lo que yo les comparto a los músicos, a todos los que me rodean, que uno no está para seguir corrientes, uno está para crear una corriente, y es la corriente que lleva camino hacia el Señor, ¿verdad? Nosotros no estamos para que una persona sin conocer al Señor nos dirija, sino para nosotros poder dirigir a esas personas al Señor. Excelente. Eso me recuerda también lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que acomodarnos al sistema del mundo, Así sino dice que tenemos Romanos. que tratar o procurar día con día poder servir al Señor con pasión, como vos lo estás haciendo en este tiempo, Mauricio. Así es, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos en claro la identidad que tenemos, es decir, quiénes somos y a quién representamos, ¿verdad? Si yo represento a Mauricio Zavala como tal, nada más, voy a ser un desastre, ¿verdad? Porque así es. Pero cuando me doy cuenta que represento a un Dios verdadero, a un Dios amoroso que me ha dado tanto a mí, el Señor, como te digo, hablo con mucha pertenencia, con mucha propiedad de lo que es el Señor, porque el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida desde muy pequeño, es decir, desde muy pequeño estaba casi que destinado a fracasar, y sin embargo el Señor se encargó de que eso no fuese así. ¿Será que habían personas que decían que Mauricio Zavala iba a retirarse de los caminos del Señor, que Mauricio Zavala no iba a ser una persona de bien? ¿Te sucedió eso en algún momento? Sí, y también me sucedió que nací con una enfermedad. Nací con un problema cardíaco, nací con una estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica es un problema obviamente en la arteria aorta que estaba calcificada. Al principio me daban tiempo de vida limitado, y a medida que iba pasando el tiempo, el tiempo, valga la redundancia, iba aumentando. Se complicaba cada día más. Sí, y al final el último dictamen que me acuerdo que le dijeron los doctores a mis padres, que yo iba a vivir hasta los 20 años si no me operaba. Y pues hoy soy un testimonio, tengo 39 años, voy a cumplir 40 en 2 meses. Chavalito. Sí, estamos... Chavalito. ¿Cómo te diste cuenta de la enfermedad también? ¿Tus padres hablaron contigo? Sí, desde pequeño crecí con eso. Yo le digo a la gente que, no sé, eso me ayudó a perder el miedo a muchas cosas. Yo creo que eso lo utilizó el Señor como todo, ¿verdad? Dice que Él, en Romanos 8 dice que Él todo lo utiliza para nuestro bien. Todo trabaja para nuestro bien. Así, ni más ni menos, conforme al propósito que tiene cada uno, ¿verdad? Conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Aparte de eso, ¿qué otras situaciones adversas has enfrentado ya en adolescencia? Muchas. Cuando mi papá muere, quedamos en una situación económica bien difícil. Entonces, me toca renunciar a un montón de cosas. Me tocó renunciar a un montón de cosas. Y es ahí cuando llegó la música, precisamente a los 17 años. Llegó la música a cambiar el rumbo de mi vida. Cuando la música llega como tal, de manera accidental, como te comentaba, todo el panorama, todo lo que decían que tal vez yo iba a ser un vago, tal vez yo iba a hacer esto, lo otro, cambió.
a tal punto que la música me empezó a abrir puertas, me empezó a abrir camino, me empezó a llevar a otras naciones, literalmente, ¿verdad? No como cuando le van a profetizar ahí a los ministerios, va como el ram. No, esa se le llama la emoción del momento, ¿verdad? No, digamos que el Señor realmente empezó a abrir puertas. No fue alguien que me llegó a dar una palabra aleatoria, ¿verdad? Sino que fue una realidad como tal. Y el Señor me empezó a abrir puertas, me empezó a llevar lejos de aquí. De hecho, me acuerdo la primera vez que me llevó a Estados Unidos, por ejemplo, tenía 21 años. Fui a solicitar la visa. Sin, ¿Qué edad? A los 21 años. A los 21. Sin nada, sin carta de banco, sin nada, absolutamente nada. No me pregunten cómo me dieron la primera visa, fue el Señor, ¿verdad? Que hizo todo, realmente. Y desde entonces empecé a viajar, se me venció esa visa, me dieron otra, después me dieron otra. Y así se me fueron abriendo otras puertas que solo Dios realmente pudo abrirlas. Yo no me puedo jactar de ninguna cosa que he logrado en mi vida, de ninguna cosa. No puedo decir a alguien, yo esto lo he logrado por mí. De hecho, con mi esposa yo lo platico a diario. No puedo jamás yo, digamos, echarme el crédito de nada de lo que sucede en mi vida. Absolutamente de nada. Ni aún queriendo puedo. Porque es imposible. Es decir, yo no debería estar sentado ni siquiera aquí con vos, por ejemplo, en esta noche. Pero es el Señor que se ha encargado, digamos, de hacer todo propicio. De llevarme donde muchos dijeron o donde muchos pensaron de que no podría estar, donde muchos pensaron de que tal vez no iba a tener la posibilidad de estar. Hay gente que ve nada más el resultado, Cierto. pero no ve todo el proceso. Alguien me dijo una vez a mí, hace poco, un muy buen amigo me dijo, Mauri, te ha ido muy bien en la vida. Y le digo yo, pero me ha ido muy mal también. Y eso no lo sabe mucha gente. Correcto. ¿Por qué? Porque la gente mira el resultado, pero no ven el proceso. Porque como la mayoría de las personas estamos más entusiasmados por los resultados, pero no queremos pagar el precio, no queremos pasar el proceso. Y el proceso es lo que refina el producto terminado como tal. Entonces, en ese sentido, vuelvo y te repito, yo no me puedo jactar de absolutamente nada de lo que yo he logrado. Absolutamente nada. Todo ha sido por obra, gracia, por misericordia de Dios. Porque aún cuando me mantuve firme, porque tengo que mencionarlo, y trabajé, digamos, también en lo musical, en la parte secular. Muchos decían, ya se lo comió el diablo. Se lo llevó Judas, ya decía. Pero la convicción mía era tan grande de que en ningún momento me afectó. De hecho, yo salí del ambiente, dejé de trabajar en el ambiente secular. Tal vez esto toque el ego de muchos religiosos, pero yo salí del ambiente secular no porque me hiciera daño. No porque te criticaban tampoco. Tampoco, porque mi relación con el Señor siempre fue lo que fue. Como te digo, siempre estuve comprometido a agradarlo a Él. Y las personas que han trabajado cerca mío dan testimonio de eso. Ni siquiera yo mismo puedo ilustrarlo como tal. También como las personas que sí me conocen. Y como me dijo un hermano una vez, me dijo, es que aprendiste a caminar sobre el fuego. Como Daniel, como José, que llegaron a ser administradores en tierras que no eran cercanas al Señor, en ambientes ajenos al Señor, pero tuvieron jerarquía en esos ambientes. Pero es que, vuelvo y te repito, ¿verdad? Hay personas que comparan su propósito con el propósito de otros, y ese es un problema. En realidad cada quien tenemos propósitos diferentes. El Señor tiene propósitos diferentes para cada uno. No hay nadie menos, no hay nadie mayor. En realidad todos somos iguales. Lo que pasa es que lo que cambia es el proceso que Dios tiene para cada uno. Eso es producto de la misma personalidad del ser humano, ¿verdad? No podemos tratar a las personas igual. De hecho, nosotros no podemos pensar que porque uno resiste cierto nivel de presión, pensamos de que todos van a resistirlo. No, hay personas que son totalmente diferentes y Dios es tan caballeroso. De hecho, por eso nos dio libre albedrío, porque Él nos impone.
Entonces somos nosotros a veces los que queremos imponernos, ¿verdad? Y imponer nuestros ideales, nuestras creencias, y cada una de esas cosas son subjetivas. Porque lo objetivo es lo que Dios tiene para nuestras vidas, no lo que la gente piensa de nosotros. Nosotros podemos tratar de agradar a medio mundo, podemos vivir una vida de fantasía, digamos, pero solo Dios nos conoce, y ahí en lo privado, como dijo un sabio, dijo: lo que sos cuando nadie te está viendo, eso es lo que eres, ¿verdad? Entonces, vuelvo y te repito, todo ha sido obra y misericordia del Señor, ¿no? O sea, todo ha sido gracia de Dios en todo momento. Mauricio Zavala dice, siempre es Dios. Siempre. Me gusta porque Diosidencias, no hay coincidencias. los propósitos, ¿verdad? Dios, siempre he dicho que Dios no une casualidades, sino que une propósitos. Y Dios te ha conectado con gente muy importante que ha impulsado Claro que sí. tu vida, tu ministerio, tu familia. Me gusta porque mencionas la palabra proceso. ¿Cómo Mauricio Zavala puede definir esa palabra? Porque nosotros la podemos mencionar, proceso en mi vida, pero ¿cómo la definís vos para ti? El proceso no es un tiempo definido, de hecho. El proceso es de por vida. Solo que hay etapas de ese proceso que no son tan agradables. Duele. Sí, duelen, porque es como que nos van refinando y nos van llevando al, como dice, a la estatura del varón perfecto. Dice que aquel que comenzó la buena obra, dice, será fiel en completarla. Entonces, significa de que nunca se va a acabar ese proceso mientras estemos aquí. Siempre vamos a vivir en el proceso, solo que hay etapas que no son tan agradables para nosotros. Sin embargo, esas etapas muchas veces son las que más nos benefician, porque forman nuestro carácter, forman nuestra manera de ser, de una manera que nos ayudan incluso a poder comprender a los demás sin ser déspotas, sin atropellar a los demás. No hay peor cosa que alguien quiera crecer a costa de llevarse a alguien por delante, ¿verdad? Y el Señor me ha permitido en ese proceso conocer muchas personas que me han ayudado, digamos, en mi manera de pensar, porque a veces nosotros solo queremos lo bonito. Sí, es cierto. Queremos encontrarnos, hacernos amigos de un gran músico, volviendo a la música, para que ese músico nos transfiera, digamos, su conocimiento musical. Pero en realidad hay algo más que eso, nada más. Es decir, no solamente es que alguien va, o sea, nadie llega a un lugar nada más porque sí. Llega porque tuvo una actitud correcta, tuvo una manera de pensar correcta, pasó un proceso. Y gracias a todos esos factores, digamos, esas personas son lo que son. ¿Actualmente estás ministrando en alabanza, Mauricio? Sí, actualmente me congrego en el Ministerio Internacional Shalom. Ya voy sobre 3 años de estar en la iglesia. Allí comencé también mi proceso. Me encantan los procesos en ese sentido. Aunque muchas veces duela, ¿no? Pero ya me acostumbré desde chiquito. Comencé así. Y este año precisamente, ya al deshacerme de un montón de los compromisos que tenía en la otra parte, en la otra etapa de mi vida, pues ya me sentí con la plenitud, digámosle, de poder empezar a servir, y ahí sirvo en la iglesia. Ahí estoy. Desde febrero de este año. Desde febrero de este año. Así es. Qué excelente. Mauricio, ¿qué mensaje le puedes dejar a la gente que nos está viendo ahorita? Que también está siendo procesada. Esa gente que también siente esa etapa de su vida que no termina. ¿Qué le podrías dejar para ir cerrando? Porque todos somos procesados en la vida, pero hay unos que abortamos el proceso. Y yo siento que si abortamos el proceso, volvemos a comenzar de nuevo. Así es. Pero ¿qué nos aconsejás esta noche para que podamos tener? Tú lo dijiste, no se terminan los procesos. Va a seguir continuo en nuestra vida. Pero ¿qué nos puedes dejar a las personas que tal vez estamos siendo procesadas, los que nos están viendo también, y que sentimos que no termina eso? Se lo acabo de decir a una persona, casualmente eso. Todo es de Dios, increíblemente, ¿eh?
Yo le ponía el ejemplo a esta persona de un colegio. ¿Qué pasa cuando en el colegio, digamos, no pasamos un examen? Lo repetimos. Hay que asegurarnos de pasar con notas altas las pruebas. Por eso se llaman pruebas. Porque el que no aprende de sus errores, es decir, va a volverlos a repetir una y otra vez. Si nosotros solo miramos los errores o miramos ese proceso doloroso, digamos, de esa manera, solo con tristeza, con dolor, con victimismo, digamos, no estamos aprendiendo nada. Entonces, en ese sentido, yo lo que les recomiendo a las personas es que entiendan por qué están pasando un proceso. Tomen nota de todo lo que hacen en la vida, porque dice la palabra que todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Entonces, a veces esas etapas del proceso son cosas que nosotros mismos hemos sembrado. Entonces es entender la procedencia o sea, entender el por qué. A veces solo queremos la respuesta mediante un profeta o la respuesta mediante alguien, un pastor que nos llegue y nos diga, hey, es que esto estás haciendo mal. Pero la respuesta siempre ha estado dentro de nosotros. Si nosotros miramos en retrospectiva todo lo que hemos venido haciendo, es decir, el que está preso, ¿por qué está preso? Está preso porque cometió un delito. ¿Ocupa a alguien que asesinó a alguien que le digan, hey, sos un asesino? No, él sabe que lo es. Para ponerlo como un ejemplo nada más. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia en todo momento de todas las cosas que hacemos y las que dejamos de hacer también. Porque muchas veces no pasamos un proceso por lo que hacemos, sino también por lo que dejamos de hacer. Como Jonás pasó el proceso del pez porque dejó de hacer algo. Cierto. No tanto por lo que hizo. Amigos, y compartió con nosotros Mauricio Zavala, quien nos compartió su historia de vida, su historia, su proceso de vida. Así que nosotros continuamos bendiciendo tu vida aquí en tu programa favorito, ¿Qué nivel?